la tarea, Charlie y Airo me van a ayudar. Bueno. Hola, Male. Hola, Male. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te contamos. Yo soy Ailín, soy bióloga de la UBA y trabajo con glándulas de veneno del sapo. Bueno, yo soy Charlie, yo también soy biólogo de la Facu y docente, y trabajo investigando los cambios que ocurren en el cerebro a medida que uno envejece y también en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Así que bueno, Male, contanos, ¿qué te andas preguntando? Tengo que hacer una tarea de histología, pero ¿qué es la histología? Bueno, ahora Charlie te va a contar, pero nosotros, como sabíamos que el tema iba por ahí, te vamos a mostrar unas fotitos para que entiendas mejor. Que acá está. Bueno, ahí se ven, ¿vale? Uh-huh. Bueno, para explicarte primero qué es la histología, tenemos que recordar algo que seguro te contaron en la escuela, que es que nosotros, así como todos los seres vivos, estamos formados por células. Y en el caso de algunos seres vivos, estamos formados por muchas células que son muy diferentes entre sí. Pero eso no significa que nosotros seamos como una especie de saco de células donde están todas mezcladas por ahí de alguna forma, sino que las células están unidas entre sí, organizadas, formando estructuras más complejas que se llaman tejidos. Para que vos te lo puedas imaginar, si una célula fuese como una casita, el tejido sería como el barrio que agrupa muchas casas parecidas y que están organizadas entre sí. No es que el barrio está salpicado de casas por cualquier lugar, sino que las casas están organizadas, formando escuadras, comunicadas entre sí a través de las calles e interactuando, ¿no? Los vecinos pueden interactuar entre sí. La histología es la rama de la biología que estudia los diferentes tejidos, los diferentes tipos de tejidos que forman a los seres vivos, así como sus funciones y las de las células que los forman. Por ejemplo, si nosotros le sacamos a una rata un pedacito de intestino, como podemos ver acá en la foto, ¿no? Y eso lo cortamos con una especie de máquina de cortar fiambre, haciendo fetas muy finitas, y esas fetas las procesamos de una determinada forma, podemos ver en el microscopio algo como lo que se ve acá en la foto. Si vos te fijas, acá podemos ver células que son muy diferentes entre sí, y a grandes rasgos uno podría decir que más cerca del borde de este tejido hay células que son como más alargaditas, y que más hacia adentro podemos encontrar otras células diferentes que son como más deformes, ¿no? No tienen una forma muy definida, por lo menos en esta foto. Estas diferentes células forman tejidos diferentes que en su conjunto forman al intestino, que es lo que estamos viendo acá en la foto. Entonces, ¿mi intestino es violeta? Bueno, no, Male, en verdad el intestino en una persona se ve así, por ejemplo, o en algún animal. Y nosotros, para llegar a obtener esta imagen con estos colores, tenemos que pasar a un pedacito de este órgano por un proceso bastante complejo. Como vemos acá, va a pasar por varias etapas, y lo que queremos llegar es a poder cortar el pedacito de órgano que queremos ver al microscopio en estas tiritas bien finitas. Una vez que lo cortamos, vamos a obtener una imagen así, que nosotros ahí no vemos nada. Y según la pregunta que nosotros queremos responder con el estudio histológico, vamos a colorear de una manera o de otra. Eso siempre depende de lo que uno quiere ver, ¿sí? Por eso, depende de qué coloración, voy a llegar a obtener un tejido así, en el cual yo puedo ver las estructuras que necesito. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y ustedes hacen esto en el laboratorio? Sí, un montón. Mirá, ahora Charlie te va a contar. Bueno, lo bueno de esto, Male, es que uno, dependiendo qué está estudiando, o sea, qué tipo de tejidos o qué tipo de células está estudiando, puede aplicar este tipo de técnicas a un montón de preguntas diferentes. De hecho, Ailín lo usa para algo muy diferente de lo que lo uso yo. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio estudiamos específicamente el cerebro. Y el cerebro, vos sabés que tiene un tipo de células que son muy famosas, que se llaman neuronas, pero no son las únicas células que hay en el cerebro. Hay un montón de otros tipos de células que también son específicas del cerebro y que son súper importantes porque, entre otras cosas, ayudan a las neuronas a hacer las cosas que tienen que hacer.
Una de las células de estas otras que no son neuronas son estas que están dibujadas acá, que se llaman células de la microglía, ¿sí? Y a estas células les pasan cambios muy importantes a medida que avanza la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de que un paciente o un ratón tiene enfermedad de Alzheimer? Bueno, una de las cosas que ocurren es que aparecen unos agregados de proteínas que se llaman placas amiloides, ¿sí? Las placas amiloides en el cerebro no se ven a simple vista. Como te comentaba recién, Aileen, hay muchísimas cosas que uno no ve a simple vista en un tejido, sino que tenés que usar algún tipo de colorante que nos permite visualizar específicamente lo que queremos ver. En este caso, por ejemplo, estas son fetitas de cerebro que fueron procesados con un colorante que nos permite ver las placas amiloides. Entonces, en la primera foto, lo que vemos es cómo se ve una zona del cerebro de un ratón joven que todavía no tiene placas amiloides, pero que a medida que va envejeciendo, que se va haciendo cada vez más viejito, aparecen estos manchones rojos que son cada vez más grandes y cada vez hay más de ellos, y esas son las placas amiloides que van apareciendo a medida que el ratón envejece. En todo el resto del tejido, donde no está rojo, sino que se ve como rosadito débil, ahí hay un montón de células muy diferentes que no estamos pudiendo identificar, porque no tienen color propio, y además no tienen algo que las identifique a simple vista. Además de que estas son imágenes a muy bajo aumento, es muy difícil poder identificar exactamente qué célula es cada una. Si uno quiere ver, como en nuestro caso, específicamente a las células de la microglía, para ver dónde está, podemos usar un tipo de técnica histológica que nos permite identificar específicamente a esas células para poder verlas, ¿sí? Por ejemplo, como vemos acá en estas fotos, a la izquierda lo que vemos es esta parte del cerebro en un ratón normal, y fíjate que estos puntitos marrones con patitas que se ven son las células de la microglía. Y fíjate que están distribuidas uniformemente en toda esta zona, ¿sí? A diferencia de como veíamos en el caso del intestino que te contaba antes, acá están como desparramadas por toda la zona. Pero en el caso del cerebro de un ratón con Alzheimer, como vemos a la derecha, acá no se nota muy bien, pero además de esta técnica histológica, se usó también el colorante que te mostré antes, y se ven las placas amiloides que tienen como el centro ahí rosadito. Y alrededor de esas placas amiloides se ve que hay muchas células de la microglía, que se van como reclutando, se mueven, pasan de estar desparramadas un poco parejamente por todo el tejido, y ahora lo que hacen es acercarse a las placas amiloides, se mueven. Y esto nosotros lo podemos evidenciar justamente porque podemos identificar específicamente a estas células y discriminarlas del resto y así poder seguirlas y poder ver qué les está pasando. Pero Aileen, por ejemplo, usa este tipo de técnicas para algo totalmente diferente y para preguntas biológicamente muy diferentes a estas, ¿no? ¿No, Ailu? Y mira, yo, como te comenté antes, trabajo en la glándula de veneno de los sapos, que particularmente trabajo con esta glándula de acá, que se ve bien grandota, que es la parotoidea. La parotoidea en verdad se dice que es una macroglándula, ¿sí? Que cuando uno la aprieta, sale el veneno, o cuando lo muerde un predador, sale el veneno. ¿Qué pasa? Esta macroglándula está formada por estas glándulas más chiquitas, y acá donde ves como si fuera una red, está el veneno, ¿sí? ¿Y para qué me sirve la histología? Porque, por ejemplo, hay sapitos que no tienen este chichón acá. Y si yo hago un corte histológico, sí veo el agrupamiento de glándulas de veneno. Eso quiere decir que sí o sí, para ver si tienen la parotoidea o no, tengo que hacer un corte histológico. Además, según la técnica histológica que yo utilice, puedo ver qué tipo de componente tienen estas glándulas. Por ejemplo, pueden llegar a tener algún tipo de azúcar, si da rosa. Si da celeste es porque tienen otro tipo de azúcares, o si da azul es porque tiene proteínas. Y eso es lo que está vinculado al veneno, ¿sí? Eso yo lo estoy utilizando para ver cómo evoluciona esta glándula, la parotoidea, a través del tiempo. Entonces lo que hago es cortar la parotoidea, o la parte donde estaría la parotoidea, en diferentes sapitos. Y así puedo ir viendo cómo evolucionó. Y esto es bastante importante porque mucho no se sabe de esta glándula, pero parece que tiene algunos componentes que nos pueden servir medicinalmente. ¿Sí? Qué bueno. ¡Vale a comer!
Ahí voy. Bueno, chicos, me tengo que ir. Bueno, Male, ¿te sirvió? Sí. Bueno, me alegra Bueno, mucho. bueno. Y te esperamos por la Chao. Facu, Male, cuando quieras para visitarnos y charlar un poco más sobre esto. Sí. Bueno, Chao. un beso.